la ley que por Moisés entregada, y ahora el pueblo aceptó libre y voluntariamente esa ley que Dios ha dado por la mano de Moisés. Entonces ahora ellos tendrían que regirse a esa ley. Imagínate, cuando no hay una ley, una regla que guíe, que oriente, que regula la conducta, el pueblo siempre se desenfrena, se pierde. Si nos imaginamos, si no hubiera ¿cómo sería si, por decir, nos dejaran al Perú que se deje de aplicar las leyes? Una semanita nada más. ¿Cómo sería nuestra sociedad? Me imagino. Entonces, por eso las leyes son importantes en una sociedad, e Israel con urgencia lo necesitaba. Y ellos tuvieron que aceptar libremente, voluntariamente la ley que Moisés había traído, a quien Dios pues le había encomendado. Moisés dio la lectura, ratificando una vez más, y luego el mismo Moisés roció la sangre sobre el pueblo para ratificarla, que era una señal de la ratificación de ese pacto de sangre. Así quiso Dios que sea, y así fue, y el pueblo aceptó libremente y de un modo voluntario. Ahora, en esta parte, instrucciones sobre el tabernáculo y el sacerdocio. También era necesaria la construcción de un tabernáculo, puesto que era un pueblo que tenía un Dios que los guiaba, y que este Dios, cuya exigencia era que esta gente, que este pueblo aprendan a servir, aprendan a adorar como Dios quiso que sea. Y Él dio instrucciones sobre la construcción del tabernáculo. Él dio todas las medidas exactas, el diseño de sus utensilios, instrucciones sobre el sacerdocio, su vestimenta, hasta la vestimenta del sacerdote, su consagración. No hubo solamente un sacerdote, hubieron más. Entonces, el pueblo fue instruida para que el servicio a Dios sea de la mejor manera. Si por un momento nos ponemos a pensar sobre la construcción del tabernáculo, aquí no existe ninguna idea, ninguna opinión que sea del hombre. Es Dios quien ha dado todas las medidas, todo el diseño para que se construya como Dios quiso. Y así lo tenían que hacer. Aquí no contaba las opiniones, por más que habría sido de Moisés o de Aarón o de cualquier otra persona importante. Aquí Dios es quien dio todo el diseño, todas las medidas exactas. Y no solo ello, incluso la vestimenta del sacerdote. Así que era para cumplirse de un modo tan estricto. Aquí no había lugar para preguntas, que si te gusta o no me gusta, ni nada por el estilo. Era la que se tenía que cumplir sencillamente. Eran indicaciones expresas de Dios para este pueblo, Israel. En los pueblos paganos, empezando desde Egipto, por ejemplo, en el aspecto religioso, cuyo servicio, adoración a sus dioses
era tremendamente, en muchos casos, inmoral. Y esas prácticas eran abominables delante de la presencia de Dios, especialmente los pueblos que estaban posesionados en la tierra prometida, donde ellos iban a posicionarse. Sus prácticas eran terribles, inmorales, hasta sacrificaban niños, sacrificaban personas, derramaban su sangre. Cuanto más ofrenda presentan, entonces sus dioses los tendrían que escuchar y darles algún beneficio. Así creían ellos. Entonces, Dios no hizo nada de esto. Y justamente Dios buscó la mejor forma para que su pueblo practique, hagan conforme todo a su voluntad. Así que por eso nunca permitió la opinión del hombre. Dios dio todito lo que Dios quiso que sea. Lamentablemente, cuando Moisés se fue al monte Sinaí a tener comunión con Dios, contacto con Dios, donde finalmente Dios le dio las tablas de la ley, mientras se tardaba, así sentían el pueblo. Por supuesto que no todos, un buen grupo del pueblo, así lo sentían, que se tardaba y parecía que ya no iba a regresar. Entonces surge la idea de edificar un becerro de oro. Esta edificación de este becerro no era que quizás espontáneamente surge en sus mentes. Es porque habían personas que habían salido de Egipto, y incluso hebreos, y habían otros extranjeros egipcios que también se habían unido a este éxodo. Ellos sabían perfectamente lo que era adorar a este becerro. Ellos sabían. Por eso en una de las partes del Pentateuco dice: ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y eso es el gran problema. Y contra esa actitud constantemente Moisés batallaba, luchaba. Eran esta gente que constantemente provocaban, incitaban a la gente a rebelarse, a murmurar contra Moisés. Hasta tal punto, al llegar al extremo de adorar al becerro de oro. Esto fue la actitud idolátrica del pueblo con la participación directa de Aarón. A Aarón lo convencieron. Por eso no encontramos un líder como Moisés, que había dejado a cargo de Aarón, pero este se dejó convencer. Quebrantaron de manera vergonzosa la ley del Señor. Solo la intercesión de Moisés ante Dios salvó al pueblo de una destrucción total. Dios iba a destruir a esta gente inmediatamente. Pero Moisés intercede y Dios cambia su decisión de destruir. Y de ese modo el pueblo fue salvado de una destrucción. Renovación del pacto. Capítulo 33, 34 hasta el 30 y 35. Después de la nueva visión que tuvo Moisés, Dios respondió con nuevas tablas de la ley y una severa advertencia contra la idolatría. Primeramente, Moisés bajó del monte, de lo más alto,
trajo las tablas de la ley. Y cuando encontró a este pueblo sumido en la adoración del ídolo del becerro de oro, quebrantó esa tabla. Y nuevamente él subió a recibir otra tabla. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué Moisés rompió la primera tabla? Es que seguramente hubieron ahí leyes diferentes al segundo. Y es probable que era un poco más, ¿qué digo? Un poco más tolerante quizás que la segunda. La segunda más directa. Entonces, cuando vio al pueblo, seguramente en parte sabía que le tendría que tolerar. Y Moisés rompió y sube nuevamente y Dios le concede una nueva tabla de la ley, de las leyes. Y ahí advierte, y su advertencia era muy severa, y evitar hacer alianza con los paganos, porque todos los pueblos cananeos eran paganos. Y de esta manera quedó renovado el pacto hecho en el Sinaí. Así que nuevamente hay una renovación del pacto, se renueva. Y a partir de ahí el pueblo los tenía que cumplir, seguir lo que ahora trajo Moisés. Luego entramos a la construcción del tabernáculo e institución del sacerdocio. Todo bajo las indicaciones de Moisés, tanto las ofrendas para la construcción del tabernáculo como los obreros para realizarlos. Ofrendas para la construcción. Fue el pueblo quien contribuyó para edificar el tabernáculo. El tabernáculo es una especie de un templo movedizo, de un templo móvil, que hoy le armaban. De acá unos días más decidían partir para otro lugar, lo desarmaban y a donde iban acampaban y otra vez armaban. Así era el tabernáculo. Así que era movediza. Y todo se construyó por las ofrendas voluntarias que entregaron el pueblo de Dios. Muchos trajeron oro, porque cuando salieron de Egipto, Dios ordenó a los egipcios que entregaran el oro al pueblo de Israel como recompensa del trabajo que habían realizado durante siglos. Y ellos llevaron el oro. Y este metal se necesitó para construir, para hacer los utensilios. Y así lo hicieron. Y había personas encargadas ahí para que lo construyeran. Este caso, por ejemplo, Bezalel. Y la institución del sacerdocio arónico fueron determinadas con la aprobación y beneplácito divino. Finalmente, se aprueba. Aarón pertenecía a la tribu de Leví y los levitas eran los encargados de administrar en el servicio del templo, en el servicio del tabernáculo. Y Aarón fue el primer sumo sacerdote que estuvo a cargo del servicio en el tabernáculo.
La gloria sobre el tabernáculo y la actitud de Moisés. Este es el versículo 35 del capítulo 40. Del capítulo 40. Dice así, los voy a leer. Éxodo 40, 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés, como líder, no podía entrar en el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Escuchen bien. La actitud de Moisés no es correcta. ¿Debido a qué? Debido a que solamente el sumo sacerdote tenía la atribución de ingresar al lugar santísimo de este tabernáculo donde Dios estuvo presente, donde Dios bajaba siempre, donde Dios moraba. Y Moisés, pensamos aquí que estaba tomando atribuciones que a él no le corresponde. Entonces, no podía ingresar porque la nube estaba sobre él, le impedía ingresar. Y toda persona no autorizada que ingresaba a ese lugar, de inmediato moría. Y así fue. Ahora entramos al libro de Levíticos. Nombre, Levítico. El tercer libro del Torah se inicia con las palabras y llamó. Y así lo llaman los judíos. Con el título se describen todas las leyes y ordenanzas concernientes al servicio de la tribu de Leví, que fue escogida por Dios para reemplazar a los sacerdotes naturales, los progenitores de las familias. Levítico, el tercer libro de la Torá, se inicia con las palabras y llamó, así lo llaman los judíos. Entonces, con este título se describen todas las leyes y ordenanzas concernientes al servicio de la tribu de Leví. En otras palabras, este nombre, esta palabrita Levítico, describe las leyes y ordenanzas, todo lo que tiene que ver con el servicio. Servicio en el tabernáculo por parte de los levitas, a quienes Dios los ha escogido para que ellos se dediquen al templo. Cuando posteriormente ellos conquistaron la tierra prometida, herencia para los levitas en cuanto a territorio, al lugar donde ellos tenían que posesionarse para construir o para edificar su ciudad, no las tuvieron porque ellos, la herencia para ellos fue ministrar en el templo. No un territorio, no un lugar. Así dijo Dios. Los encargados
de ministrar en el templo. Objeto y bosquejo del libro. El objeto del libro de Levítico es enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar. ¿Qué cosa? La obligación fundamental de la santidad. Y que a falta de ella, la expiación de los pecados de los hombres indispensable para la reconciliación. Además, el servicio del Ser Supremo exige separación de todo lo que es común, profano e impuro, y demanda la consagración completa al Señor de la vida. Estas verdades son enseñadas a través de los símbolos. Hay mucha simbología ahí en este libro. Y las instituciones de la purificación ceremonial del sacrificio del sacerdocio. Todo lo concerniente a las leyes ceremoniales que debían de ser enseñados y el pueblo las tenía que conocer. Si alguien pecaba, entonces estaba estipulado en las leyes ceremoniales para que el pecado del pueblo o de determinada persona sea perdonada, tendría que realizar ciertos o presentar ciertos sacrificios para que sus pecados sean perdonados. Y esto se tendría que enseñar al pueblo generación tras generación, porque no iba a ser posible que el pueblo viva en pecado sin haber sido expiados sus pecados. Y Dios quiso que sea así. Y ahí Él dio leyes. Ahí tenemos el bosquejo: leyes concernientes a las ofrendas, leyes concernientes al sacerdocio, capítulo 8 al 10, leyes concernientes a la purificación, capítulo 11 al 22, leyes concernientes a las fiestas. Los judíos tenían sus fiestas y varias fiestas anuales incluso, que habla en el capítulo 23 y 24, leyes concernientes a la tierra, capítulo 25 a 27. Levítico. Los hebreos lo llaman y llamó, también se le llama ley de los sacerdotes. La Septuaginta lo llama Leviticón, que significa lo que pertenece a los levitas. En latín, Levíticos. Este es uno de los libros menos estudiados, es cierto, y menos entendido. ¿Por qué es menos estudiado? Es que cuando tú empiezas a leer, te vas a encontrar con una serie de cosas que tienen que ver con sacrificios, con presentar ciertos animales, hablando, por ejemplo, la vestimenta del sacerdote, lo que tenía que hacer, sus funciones, y etcétera. Y parece un poco aburrido, parece. Debido a que también va a encontrar mucha simbología. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar por un momento sobre la vestimenta del sacerdote. La vestimenta del sacerdote. Eso es una simbología. Por ejemplo, presentar en sacrificio los animales sin defectos. Y muchas cosas como ella, que ahí están registradas en el libro de Levíticos.
Entonces, no los van a entender y muchas personas no van a optar por leerla o por estudiarla. Entonces, para comprenderlo es mejor estudiar el libro de Hebreos. Se recomienda. Este libro contiene las leyes que habrían de gobernar al pueblo de Dios ya organizado en su vida civil y religiosa. La ley básica les había dada. Se había confirmado el pacto y se había construido ya el pacto. Entonces, la recomendación para entender un poco más el libro de Levíticos, necesariamente hay que leerle, hay que estudiar el libro de Hebreos. Está más entendido y todo en gran parte de esas simbologías de Levíticos apuntaba justamente a la persona de Jesús. Alguien preguntó, por ejemplo, sobre el día de reposo. Y justamente ese día de reposo, el guardar ese día de reposo que era el Shabbat, tuvo su cumplimiento en la persona de Jesús, y los que a Él le aceptan, entran en su reposo, viven en el reposo que es Cristo, todos los días, no solamente ahora una vez a la semana. Eso es solamente por poner un ejemplo. Todo apuntaba en su gran parte a la persona de Jesús. El presentar un cordero sin defectos representa a Cristo. Entregó su vida como un cordero, según San Juan 1:29, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que por eso es recomendable estudiar a conciencia el libro de Hebreos para entender con mayor claridad el libro de Levítico. Y son estas leyes que iban a gobernar al pueblo de Dios ya organizado. Si bien es cierto, estaba organizado en el aspecto ya de como un pueblo que debe regirse en base a leyes, a reglas para una conducta mejor. Ahora en el aspecto religioso también ellos tendrían que conocer necesariamente para que de ese modo puedan agradar a Dios, un pueblo que sepa servir, serle fiel a Dios en todo. Así que ya había sido dada la ley, las leyes. Entonces este pueblo, muy preparado, podrían servir a su Dios, podían servir a Dios como Dios quiso que sea, bajo la dirección del sacerdote o del sumo sacerdote. Y dice que el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él mismo y por los del pueblo. Desarrollo del contenido de las leyes concernientes a las ofrendas. Los sacrificios fueron instituidos por Dios como un medio por el cual el pueblo pudiese expresar su culto y acercamiento a su Creador. Por medio de estos sacrificios, el pueblo expresaría su culto, su adoración, su acercamiento a su Creador a través de este holocausto. Eso significaba una entera consagración a Dios. Es decir, el cordero estaba muriendo en reemplazo de este culpable
que había cometido delito en reemplazo del agresor, y esto indicaba que éste, por más pecados haya estado cometiendo, era perdonado gracias a este sacrificio, a este holocausto, que significa la entera consagración a Dios. Lógicamente, esto era una representación que tuvo su cumplimiento en la persona de Jesús, que se presentó vivo en sacrificio, muriendo en una cruz. Y ahora ya no se necesitan estos sacrificios, sino que Cristo es nuestro sacrificio. Él sacrificó su vida. Hoy tenemos que ir a Él. Ya no más presentar corderos. La oblación. Una parte de la ofrenda sacrificada comía el sacerdote, y la otra parte se ofrecía en el altar hasta que se consumía el fuego. Figuraba la comunión con Dios. Así que la ofrenda de la oblación era flor de harina, aceite, incienso. Cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá en ella, sobre ella, incienso. Entonces, era la manera y como estaba escrita en el libro de Levíticos que se tenía que presentar. Y esto era consumida. Esto era para que el pueblo vuelva a tener comunión con su Dios. Y cuando nosotros lo leemos así, el libro de Levíticos, miremos todas estas simbologías. Y son asuntos que en realidad como que hiciera a no adentrarse al estudio de este libro, ¿no? Un poco complicadito. La ofrenda de paz, cualquiera de los elementos traídos por el oferente. El ofrecimiento representaba un don al Señor en reconocimiento de su bondad. La ofrenda de paz eran presentadas voluntariamente. Ahí estaba. Se ponían manos sobre la cabeza, ofrecer grosura, intestinos, vísceras, 2 riñones y su grosura, grasa de los lomos, grasa del hígado. Y todo esto en sacrificio era olor fragante a Jehová. Se sacrificaban estos animales y cuyas partes internas de este animal, de estos animales, se presentaban. Y esto era una ofrenda de paz o una ofrenda de reconciliación. Así que si alguien pecaba, tenía que presentar estas ofrendas que era para volver a tener paz o para reconciliarse con su Dios. La ofrenda por el pecado. Por medio de estas ofrendas los israelitas expresaban tristeza por el pecado y deseo de perdón y limpieza. Ofrenda por el pecado. Expresaban tristeza por el pecado y deseo de perdón y limpieza.
Entonces presentaban un macho cabrío, una cabra o una oveja que era sacrificada, cuya sangre se derramaba y se quemaba a fuego. Entonces, por medio de estas ofrendas, el pueblo expresaba tristeza por el pecado que ha cometido, y esto indicaba que sus pecados estaban siendo perdonados, limpiados, para continuar entonces en su comunión con el Señor. La ofrenda por la culpa o transgresión eran ofrecidas por la falta cometida y daños ocasionados a Dios o al hombre, que demandaba una restitución o reparación. Que eran ofrecidas por la falta y daños ocasionados al hombre. Así que siempre había ciertos ofrecimientos, ciertas ofrendas que el pueblo tenía que presentar, hasta 2 palominos, para librarse de la culpa o la transgresión que ha cometido, que ha dañado tanto a Dios como al hombre. Entonces, de ese modo, toda transgresión, toda culpa eran perdonadas y la persona era restituida y podía tener ya a partir de allí comunión con Dios. Leyes concernientes al sacerdocio, consagración al sacerdocio. La ceremonia de consagración incluía el lavarse con agua, el vestirse con ropas sacerdotales, el ungir con aceite, el ofrendar sacrificios y el rociar con sangre. La ceremonia de consagración incluía todo lo que aquí está en esta lista. Si una persona que pertenecía ya, era parte de la tribu de Leví, de la línea sacerdotal, si va a ser consagrada ya al sacerdocio para que asuma su responsabilidad como sacerdote, tenía que cumplir con esta ceremonia de consagración, lavarse con agua, vestirse con ropa sacerdotal, y así tendría que ser su vestimenta todos los días, el ungir con aceite, el ofrendar sacrificios y el rociar con sangre. Todo esto era parte de su consagración y todo sacerdote los tenía que cumplir si realmente va ya a ejercer el ministerio sacerdotal. El servicio de los sacerdotes consistía en ofrenda por el pueblo, el holocausto y la oblación misma. En la ofrenda por el pueblo. Es decir, como estuve diciendo, el sumo sacerdote una vez al año ingresaba al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por el pecado de sí misma y por el pecado de todo el pueblo, derramando la sangre una vez al año. Así estaban registradas. Habían otros, solo los llamados sacerdotes, que no tenían atribución de ingresar a ese lugar santísimo donde la presencia de Dios estuvo. Solo los sumos sacerdotes. Y esto claramente así están
registradas en la carta a los hebreos, el Nuevo Testamento. Profanación del sacerdocio. El hecho de ofrecer fuego extraño en el incensario por Nadab y Abiú fue castigado con muerte violenta por no obedecer las instrucciones divinas. Estos dos personas que eran hijos del sumo sacerdote Aarón profanaron el sacerdocio, ofrecieron fuego extraño en el incensario y de inmediato el juicio de Dios cayó sobre ellos, porque nadie podía profanar el sacerdocio, cuyos corazones de estas personas no eran correctas, ya estaban caminando de una manera desordenada. Entonces el castigo del Señor vino sobre estas dos personas, muerte violenta, por no obedecer las instrucciones. Y todo esto tiene su significado espiritual para nuestro tiempo. Los ministros, los pastores son los sacerdotes. Así que si vamos a ministrar a la iglesia, prohibido ofrecer fuego extraño. ¿De qué está hablando? Está hablando de una unción en el espíritu que no es unción. Puede ser otra cosa, como que él toma y la usa de repente para confundir, y de ese modo el pueblo queda engañado. Y esto es muy peligroso. Nadab y Abiú fueron castigados. Así que por eso, en especial en este tiempo, se debe tener muchísimo cuidado. Hay una gran responsabilidad en los que van a ministrar, en los que son ministros. Hacer las cosas de la manera más correcta, como Dios los ha establecido en su palabra. Ni tú ni yo no tenemos nada que aumentar, ni ofrecer cosas extrañas que no están en la Biblia. Eso va a tener sus consecuencias si realmente si se hace así. Tarde o temprano las consecuencias nos llegarán. Por eso debemos dejarnos guiar por las instrucciones correctas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Leyes concernientes a la purificación. La purificación tiene que ver con los alimentos. En el capítulo 11. Purificación tiene que ver con los alimentos. Dios ha dicho que ciertos animales no comerás, ciertos animales sí los comerás. Entonces, había animales que eran considerados inmundos, y el pueblo de Israel estaban prohibidos de alimentarse con ese tipo de alimentos. Muchas veces Dios, con el sentir profundo de que su pueblo se mantenga en una buena salud, porque todavía le quedaba mucho por caminar y mucho por hacer. Entonces tendrían que tener un cuerpo saludable para no tener dificultades. Cuando el cuerpo está enfermo, no se puede hacer nada. Y Dios, por una parte, también estaba protegiendo, cuidando a su pueblo con la alimentación. El cuerpo humano
purificación del cuerpo humano, el hogar y las costumbres. Así que las leyes estaban dadas, todo con el deseo de Dios de proteger, de cuidar a su pueblo, cuidar los hogares, aún las mismas costumbres. Este mandato debía ser renovado anualmente por el sumo sacerdote y en público. ¿Cuándo? El día de la expiación. Es ahí donde el sacerdote tendría que vertir mensajes respecto a esto, a la purificación. Así que nosotros también en este tiempo nos tenemos que renovar. Tenemos que purificarnos, entrar a una nueva consagración diaria. Toda vez que uno comete errores, como hablar, con pensar, con hacer cosas, con nuestros gestos, con nuestro mirar, muchas veces no son correctas. Entonces, ¿qué dice? Debemos entrar siempre a la purificación diaria en la presencia de Dios. Usted puede recordar las palabras que dijo Juan en su primera carta. Si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Jesús nos purifica. Purifica todo vuestro ser. Cuatro, leyes concernientes a la fiesta. Los judíos tenían sus fiestas. Habían fiestas anuales. Así como, por ejemplo, en nuestro Perú hay una diversidad de fiestas anuales. Empezando, bueno, aunque son paganos, mundanos, pero tienen sus fiestas. Solo por poner, bueno, por citar como ejemplo, ¿no? La fiesta del 25 de diciembre, por ejemplo, la fiesta de los negritos, de los carnavales, viene la Semana Santa, la llamada Semana Santa, por ahí la fiesta dedicada a las madres, a los padres, y otro referente ya a nuestra nación, las fiestas patrias, bueno, y otras más. Y cada año se celebra. Cada año la gente esperando determinada fecha. Entonces, algo así los judíos tenían sus fiestas. Y para realizar estas fiestas también las leyes habían sido establecidas. Por ejemplo, el día de reposo o el Shabbat. Era considerado una de las fiestas que se realizaba semanalmente. Y esto era considerado como una fiesta semanal de los israelitas en la cual descansaban de todo su trabajo. Ellos lo veían así, lo celebraban, era una fiesta para ellos, la fiesta semanal. Descansaban de todo su trabajo para leer las leyes, para adorar a Jehová. Así que ellos lo tenían como una fiesta. Hay otras fiestas más. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Con la Pascua, la fiesta de la Pascua era un festejo donde se recordaba el paso del ángel de la muerte por la casa de los israelitas cuando estuvieron esclavizados en Egipto. Y esta fiesta duraba un día, mientras que la fiesta de los panes sin levadura conmemoraban la salida desde Egipto y duraba 7 días. 7 días. Y así se celebraba cada año esta fiesta, conmemorando la salida de Egipto,
la noche que se reunieron ellos para comer y al día siguiente salir todos libres de la esclavitud. Y ellos lo recordaban constantemente. La fiesta de las primicias era otra fiesta. Una gavilla de las primicias de la cosecha eran mecidas delante del Señor. Eran mecidas delante del Señor. Gavillas de trigo. La primera cosecha lo traían al templo. Eran presentadas y lo mecían delante del Señor. Así que era una fiesta muy concurrida por parte de los judíos en esos tiempos. Otra fiesta, la fiesta del Pentecostés, que es el más conocido, ¿no? Al igual que la fiesta de la Pascua. ¿Debido a qué? Debido a que en esta fiesta se derramó el Espíritu Santo sobre 120 personas en el aposento alto. Esta es una fiesta de los 50 días después de la fiesta de las primicias. Se celebraba la fiesta del Pentecostés. En este día solemne, 2 panes de ofrenda mecidas eran ofrecidas ante el Señor. Era entonces la fiesta del Pentecostés. La fiesta de los 50 días. Pente es 5. Ostés, días. 50 días. Y era una fiesta grande. Y como la otra fiesta, la primera, antes del Pentecostés, no era lejano, entonces mucha gente esperaba. Y ahí nomás estaba la fiesta de la Pascua. Así que estaban juntas. Y los judíos dispersos en el mundo habían venido, o venían, mejor dicho, para estas fiestas. Para celebrar, para pasar alegres estas fiestas. Si usted puede recordar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, después que el Espíritu Santo fue derramada, dice, habían gente que se burlaban, habían gente que estaban asombrados, y habían muchos extranjeros que estaban muy asombrados al ver a las personas que algunos los conocían hablar en diferente lengua, en diferente idioma. Entonces, ¿quiénes eran estos? Estaban presentes ahí en el derramamiento del Espíritu. Eran gente de diversas partes del mundo. Partos, medos, elamitas, del África, de Cirene, de Capadocia, romanos y muchas otras naciones muy lejanas que habían venido a esta fiesta. Pero estaban ahora ellos presenciando el primer acontecimiento del derramamiento en la fiesta del Pentecostés. Y por eso es bastante conocido esta fiesta. Porque es ahí, en esta fiesta, el Espíritu Santo se derramó sobre los 120. Y a partir de ahí, ese derramamiento ha continuado a través de la historia de la iglesia hasta nuestros días. Siguiente fiesta, la fiesta de las trompetas. Así que los judíos eran bien fiesteros. Ahora la fiesta de las trompetas. Se conmemora el día del Año Nuevo y la convocación santa. Se conmemora, tocaban la trompeta, cuernos, en conmemoración del día del Año Nuevo.
y la convocación santa. Era esta celebración. Otra fiesta, la fiesta de expiación. Este día era día de ayuno comunal en vez de fiesta. En vez de gozo, de alegría. Ellos pasaban su día de ayuno comunal, pero en llanto, en quebranto, en lamento. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo portando sangre para ofrecer expiación por los pecados del pueblo. Es conocido como el día de la expiación. Toda la gente, todas las personas este día tendría que estar presentes ahí para que el sumo sacerdote intercede por ellos. Y los sumos sacerdotes son los intermediarios entre Dios y los hombres. El día de expiación del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero son 10 días de arrepentimiento. Ningún israelita debía estar ausente, de lo contrario sería cortado de entre el pueblo. Y eran bien drásticos, bien estrictos en el cumplimiento de sus reglas, de sus leyes. Otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Era la gran fiesta de la cosecha y la última del año judío que debía observarse. La fiesta de la cosecha. Como era una nación agrícola, entonces sus trabajos estaban ligados con la crianza y la agricultura. He ahí la razón por la que se celebraba la fiesta de la cosecha y era la última del año judío que debía de observarse, que debía de celebrarse, en otras palabras. Hasta aquí. A ver, tenemos leyes concernientes a la tierra. El año del jubileo. El año del jubileo era un año sabático que se celebraba cada 50 años. Eso era otra fiesta. Pero se celebraba cada 50 años. El año del jubileo. Esto. Jubileo. La fiesta del jubileo. Cada 50 años. Empezaba con el día de expiación, de expiar los pecados, y se daba descanso a la tierra del cultivo. Toda deuda era cancelada. Todo esclavo era puesto en libertad. Toda propiedad era devuelto por derecho de reversión. El propósito del jubileo era prevenir la esclavitud perpetua. Esto puede venir en el examen. El propósito del jubileo: prevenir la esclavitud perpetua de los pobres. Como ya hemos dicho anteriormente, Dios, o sea, la voluntad de Dios fue que todos, o mejor dicho, instituyó el trabajo. Dios instituyó el trabajo, pero no para esclavizarlo, para aprovecharse de la gente, de los más pobres. No fue instituida para ello. Es todo lo contrario. Que el hombre, si yo tengo personales a mi cuenta, debo hacerles trabajar y sus pagos deben ser justas, como es.
Entonces, no para esclavizar, pero lamentablemente en los tiempos pasados, la esclavitud era tan dura, los esclavos sufrían, ellos no podían hacer nada por sí mismos, su voluntad no era de ellos, habían sido comprados. Entonces ellos se movían, hacían las cosas si sus amos les ordenaban. Y para lo peor, en muchos casos los oprimían, los maltrataban, y eso era lo peor, como los israelitas que sufrieron en Egipto. Y gracias a esa mano de obra hebrea, pues los egipcios prosperaron. Los grandes banquetes que disfrutaban en el palacio, los lujos que tenían, era gracias a la mano de obra de la gente hebrea, aún no dándoles o poco o nada, comida, vestimenta, les hacían trabajar hasta sin comer. Era dura la esclavitud. No era para 400 años de esclavitud. 400 años, 4 siglos. Muchos habían nacido en esclavitud y se murieron siendo esclavos. Hasta muchos se olvidaron y pensaron que la vida de esclavitud es tan normal. Así vivieron y no había ningún derecho de estos egipcios para que los esclavicen de esa manera. No había. Pero lo hicieron. Y justamente el Señor quiso que se establezca este año del jubileo para prevenir al pueblo de la esclavitud perpetua de los pobres y acumulación de riquezas por los ricos. Dios siempre buscando lo mejor para su pueblo. Que no exista ningún necesitado. Y justamente ya en esta era de gracia, por ejemplo, en Hechos en el capítulo 2 del 42 para adelante, nos enseña sobre la vida de los primeros cristianos. En la vida en los primeros cristianos no habían necesitados, porque todos trabajaban, y si habían necesitados los ayudaban. Así que era una verdadera vida cristiana, y Dios siempre quiso que sea así. Un pueblo justo, que nadie sufra. Así, entonces, Dios permitió que este año del jubileo se establezca, que se celebra cada 50 años. Asimismo, para preservar la distinción de las tribus. Distinción. Porque habían 12 tribus y no podían mezclarse. Y la ley había sido dada que ningún miembro de una tribu podía casarse con otro miembro que es de otra tribu. Tendría que ser de la misma tribu. Si es de Leví, de Leví. Si es de Judá, de Judá. Si es de Zabulón, Zabulón. Y así. Estaba prohibido preservar la distinción de las tribus. Condiciones para obtener bendición en la tierra. Requisito para recibir bendiciones sobre la tierra era la obediencia al Señor de la creación. ¿Cuál era la condición para obtener bendición en la tierra? Obediencia al Señor de la creación, al Señor de la tierra. Y el cumplimiento de las ordenanzas sobre su pueblo.
Cuanto más obediencia, cuanto más obedece al pueblo, más bendición los tendrá. Cuanto más los cumpla, Dios cumple con sus promesas. Y siempre antes que una promesa de bendición, existe principios o leyes que Dios ha establecido y que primeramente debemos de cumplirlas. Antes que una promesa. Por ejemplo, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendición, ¿qué bendiciones? Bendita serás en tu casa, en tu canasta, en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si oyeres, cumplieres, obedecieres la voz de Jehová, siempre existe un principio, una ley, una regla que cumplir antes que una promesa. No es primero recibas la promesa para que tú obedezcas. He oído decir, si Dios me bendice, entonces yo voy a estar más tiempo en la iglesia. No, así no es. Primero son los principios. Lo demás, como dijo el Señor, Él los añade. Están claras. Entonces, eran esas condiciones para obtener bendición. Bendito será tu tierra. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? ¿O un comentario más? ¿O un aporte? Pastor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Diga. En el Levítico capítulo 16 habla sobre el día de expiación. Y ahí se menciona a Azazel. Quería preguntarle a quién hace referencia y cuál era su propósito en la expiación de pecados. ¿Me dice qué capítulo? Levítico capítulo 16. Capítulo el 10. Versículo... ¿Qué versículo? Capítulo 10. En el 8, 9, 10 habla sobre Azazel. Ya. 8, 9 y 10 ya. Dice, echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Jehová. Y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Me puedes repetir? ¿Quién es Azazel y qué función cumplía en la expiación de pecados en esta ceremonia? Muy bien. El único quien podía o estaba encargado de ofrecer el sacrificio por el pecado de sí misma o de otras personas era Aarón, el sumo sacerdote. Y aquí menciona, por ejemplo, dice otra vez, una suerte Jehová y otra suerte por Azazel, para traer al macho cabrillo cual cayere sobre Jehová y ofrecer la expiación. Mas el macho cabrillo sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él. Ya. Era
era una persona como cualquiera o como cualquier integrante del pueblo de Dios, del pueblo israelita. Y dice, más el macho cabrío, el 10, macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte, por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. No nos dice más sobre este personaje, pero se sobreentiende que es una persona integrante del pueblo de Israel, que vino a Aarón seguramente solicitando reconciliación, y así lo tuvo que hacer Aarón, y luego este hombre finalmente fue enviado al desierto. Por eso yo les dije hace ratos, el libro de el libro de Levíticos es bien complicaditos. Hay personas, hay cosas, hay sacrificios, hay animales, hay hechos que a veces es un poco confuso para entenderlo. Pero si, repito, leemos el libro de Hebreos, vamos a tener un poco más luz para que realmente la entendamos. Así que, mi hermano, eso es lo que te puedo decir. No tenemos más información sobre este personaje. A ver, ¿habrá alguien más? ¿Habrá alguna pregunta? ¿Otra más? Ya, el día miércoles estaremos en el libro de Números. El libro de Números. Ya, muy bien. Vamos a, ya el grupo que va a exponer seguramente ya tiene su tema listo para que a continuación hagan la exposición que corresponde. Seguramente ya lo tienen listo, preparado, para que en breve ya estemos pues presenciando la exposición del grupo siguiente. A ver, ¿cuál es el grupo? ¿Qué color de grupo le toca? Pastor, es el color amarillo, pastor. Amarillo, muy bien. Ya, prepárense ya, enseguida estaremos. ¿Ya puedo presentar la pantalla, pastor? Ya, preséntalo ya. Tiene todo el tiempo suficiente como para poder hacer toda la exposición, ¿ya? Ya, pastor. Muy bien. Ya, ven. Oremos.
Al número, al número 6, número 6, al número 6. Sí. Sí, ¿Estás compartiendo? sí, estoy compartiendo. Ya. ¿Quiere? Pues va a salir, va a salir. Tu celular, voltealo. Para que se vea en toda la pantalla. Lobby 2 de Skyward y Skype. ¿Ya? No se está viendo bien. ¿Ya empieza? Media hora tuve que esperar. Espera. Tengo un problema de mi computadora, no se puede mostrar. Y el celular es pequeño. Hermana, le puede pasar al WhatsApp, si no, y alguien de nosotros le puede ayudar a presentar. Ya, Gameplay, chicos, gameplay. sí, ya lo puse al WhatsApp. Parece que ya está cargando. Sí, mentiroso. Tengo un problema. No, Buenas noches, hermano. Ya creo que mandó al grupo, yo le puedo ayudar a presentar sus PPT. ya, Un momento, sí lo voy a descargar. Un favor, Rita, gracias.
No sé qué tiene la computadora, le pongo presentar, pero no sé. Mil disculpas, hermano. No. Pastor, ¿me podría dar? Pastor, buenas noches. ¿Me podría dar acceso para hacer la presentación? Ya, pero está, el pastor Jorge está o no, parece que es fe, ¿no? Sí, por eso es que no se puede presentar. Hermanos, buenas noches. Pastor, buenas noches. Solo ponga compartir pantalla, hermana, y sí va a aparecer. Ah, ya. Risa, ya compartiendo. Me indican para pasar la diapositiva, solo me dicen pase y yo lo paso. Ya, hermana, gracias. Ya. Gracias, Risa. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa para empezar? Amén. Ya. Ya. Muy bien, hermanos. Mil disculpas por los problemas técnicos que pueden suceder en el momento. Mi grupo es el grupo amarillo. Vamos a exponer sobre el libro de Levíticos. Los integrantes somos Eva, Nelcy Pulido Ermitaño, yo, Milka Pulido. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, Risa? Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se te escucha. Ya, ya, Risa, por favor, ¿puedes poner la diapositiva 2? Ah, en donde dice introducción. No se utiliza en mi celular. No. Ya. Le doy a sobre la primera parte.
y la ley sobre lo puro y lo impuro, que es el capítulo 11 al capítulo 15, que concluye con el ritual para el gran día de la expiación en el capítulo 16. Bueno, los capítulos 17 al 26 de santidad, que se cierra con una serie de bendiciones y maldiciones. Ahí, a modo de apéndice, en el capítulo 27 determina las condiciones para el rescate de las personas, los animales y los bienes consagrados al Señor, ¿no? Puede continuar la siguiente, hermana Risa. Luego, nosotros, para poder analizar o estudiar este libro de Levítico de forma lógica y sistemática, lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Primero vamos a ver lo que es los sacrificios, luego el sacerdocio, la purificación de la vida en Israel, las leyes de santidad y por último las fiestas solemnes, que mis compañeros ya lo van a seguir tocando punto a punto. En primer lugar tenemos lo que son los sacrificios. Este era el medio por el cual el pueblo de Israel podía acercarse a Dios, ya que mandó a que no se presentasen con manos vacías delante de él. Este sistema fue instituido por Dios para relacionarse con su pueblo. Este acto es mencionado por primera vez en la Biblia en el libro de Génesis capítulo 4. El motivo fundamental del sacrificio era la sustitución y su fin la expiación, ya que el hombre era moralmente débil. La sangre de los animales derramada era considerada como el principio vital de la vida y su evidencia como paga del pecado. Los únicos animales que se ofrecían en el sacrificio eran la vaca, la oveja, la cabra, la paloma y la tórtola. La otra idea del sacrificio es la consagración de Dios, ya que al poner las manos sobre el animal era símbolo que el que ofrendaba pertenecía a Dios. Asimismo, el animal era el símbolo como del ser sustituto y luego lo degollaba como una tipología de pago de sus pecados. Luego el sacerdote derramaba su sangre sobre el altar. Existían 5 tipos de ofrendas. Entre ellas tenemos el holocausto, que significa el que sube. Esta ofrenda era la más importante de todas, ya que el animal era consumido completamente por el fuego y el humo subía verticalmente al cielo como olor fragante. Fue utilizada como un sacrificio de consagración por el pueblo de Israel. Asimismo tenemos el sacrificio de los alimentos. En ella se ofrendaba los productos de más alta calidad, lo cual simbolizaba la consagración de los frutos de cual Dios había dado. Por otro lugar tenemos el sacrificio de paz, que era una ofrenda completamente gratuita, voluntaria, lo cual se simbolizaba la consagración y la reconciliación con Dios. Asimismo el sacrificio de pecado, lo cual era una ofrenda ofrecida para expiar los pecados cometidos por ignorancia y error. Finalmente está el sacrificio por la culpa, lo cual era una ofrenda ofrecida en caso de violar los derechos de Dios y el prójimo. En segundo lugar, el sacerdocio. Antes de que el pueblo de Israel emprendiera su camino por el desierto, cada jefe de familia o primogénito cumplía un papel importante de sacerdote familiar. Sin embargo, Dios quiso de Israel que sea una nación santa, por lo cual era necesaria la institución de los sacerdotes dedicados totalmente al servicio de Dios. Esta vocación era hereditaria y dispuso Dios a los levitas de vida tutela espiritual como ayudantes sacerdotales. Ellos eran los mediadores entre Dios y el pueblo, eran intérpretes de la ley y maestros de la ley, y ministraban las cosas separadas del tabernáculo. Además, existía el sumo sacerdote, quien era aquella persona que ingresaba una vez al año al lugar santísimo para la expiación de pecados del pueblo de Israel. Estos debían vivir en santidad, ser hombres sin dificultades o defectos físicos. Debían estar casados con una esposa de carácter ejemplar y no contaminarse con costumbres paganas ni inmundas. Sus vestiduras eran hechos de los mejores linos finos. Utilizaban una túnica blanca, calzón, faja y una mitra en la cual estaba escrita Santidad a Jehová. Encima de esta túnica blanca llevaban un manto azul en donde había orlas con campanitas de oro y granada, las cuales se intercambiaban unas con otras. También llevaba el elfo, 2 piedras de conio en las cuales iban los 6 nombres de las tribus de Israel, una en cada una. Además llevaba una especie de bolsa de 20 centímetros llamado pectoral, en las cuales sobre ella habían 12 piedras preciosas de diferentes colores. En cada una estaba escrito el nombre de cada tribu. Solamente el sumo sacerdote llevaba dentro del pectoral el Urim y el Turim. Así como antes de la fundación del mundo, el orgullo entró
por un ángel, en esta ocasión el orgullo entró por 2 hombres, Nadab y Abiud. Sin embargo, como Dios es santo, estos hombres fueron consumidos por muerte, porque como la santidad es lo principal y la consagración delante de Dios para el servicio, era necesario que el pueblo temiera a Dios. Purificación al pueblo de Israel. Dentro de este libro vamos a poder ver más de 100 veces la palabra inmundo. La impureza era como referencia a comer, a no comer animales inmundos. La santidad debía gobernar todos los aspectos de la vida, incluyendo la comida y la bebida, y las actividades diarias que tenían en ese tiempo. El pueblo de Dios debía proteger lo que es el cuerpo, la mente y el corazón. El propósito de estas reglas van a ser referentes a la impureza. Lo que Dios quería enseñar con estas leyes lo que quería enseñar a su pueblo era la santidad. Quería también conservar la salud de su pueblo. Lo que Dios hacía era formular reglas con motivaciones para proteger la salud de su pueblo, indicándole qué cosas debía de comer y qué cosas no debía de comer. Siguiente. Vamos a ver lo que son, en esos tiempos habían lo que es los animales impuros y como también los animales puros. Los animales que producían enfermedades y muerte eran impuros delante de Dios y la cual Dios lo prohibía. Los animales puros eran en ese tiempo lo que es la vaca, la oveja, el ciervo, los peces, las aves, que ellos, el pueblo de Israel podía consumir, pero más no los animales impuros. Los animales impuros estaban dentro de lo que es el cerdo, las ranas, las ratas, los ratones, que ahora en este tiempo también están prohibidos lo que es consumirla. Ahora, lo que es la impureza con el nacimiento, por ejemplo, de un hijo. Vamos a ver la impureza relacionada con el nacimiento, por ejemplo, de un hijo. Si la mujer daba a luz en ese tiempo a un hijo varón, esta mujer quedaba impura 1 semana. Y cuando la mujer daba a luz a un hijo, a una hija mujer, esa mujer quedaba impura 2 semanas. ¿Por qué esta mujer quedaba lo que es impura? ¿Por qué duraba más la impureza en una hija que nacía mujer? Lo relacionaban por la similitud a Eva, porque ya que Eva era la primera que había transgredido la ley de Dios. Ahora, para que esa impureza sea delante del Señor, sea ya liberada, la madre de buena posición daba un cordero para el holocausto, pero mientras una madre que era debajo de recursos económicos, lo que daba era un palomino o tórtolas como holocausto. También vamos a ver lo que es la impureza de la lepra. Si una persona estaba leprosa, era llevado al sacerdote, y cuando el sacerdote evidenciaba que esta persona tenía la lepra, lo declaraba impura. Ahora, para poder ser purificada esta persona leprosa, lo que el sacerdote hacía es tomaba 2 avecillas, una de ellas la sacrificaba y la otra rociaba la sangre con agua 7 veces al enfermo, y luego le ponía en libertad a la avecilla viva. Vamos a ver lo que es con las fiestas solemnes, algo que el pastor también nos estaba indicándonos. El propósito de estas fiestas solemnes al pueblo de Israel le hace recordar que era un pueblo de Dios. Cada fiesta que ellos hacían les hacía recordar que era el pueblo elegido de Dios. Vamos a ver primero las 3 grandes fiestas anuales.
La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Esta era una fiesta más importante en el calendario hebreo. Iniciaba el 14 de Nisan, aproximadamente en abril, y el 15 comenzaba los panes sin levadura, y el 21 de ese mes terminaba la Pascua. Solamente en esta fiesta podía ser celebrada por los judíos circuncidados. En esta fiesta los hombres tenían que ir a Jerusalén para participar de aquella fiesta. En esta fiesta el pueblo de Israel celebraba la salida de Egipto. La segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. También se llamaba la fiesta de las semanas, o la fiesta de las primicias, o la fiesta de las cosechas. Es el 50 o 50 días después de la Pascua. Se celebraba una próxima del día 6 de Sivan, en junio. Esta fiesta marcaba el fin de la cosecha de trigo. El pueblo de Israel, de los tabernáculos, esta fiesta era la fiesta de la cosecha. Era celebrada entre el 15 al 21 del mes de Tishri, octubre. Eran 7 días de celebración. ¿En qué consistía? En que todos habitaban, todo el pueblo habitaban durante una semana en el desierto. Esta fiesta es la última fiesta del año. La fiesta les hacía recordar que habían sido extranjeros y peregrinos en la tierra, que Jehová los había sustentado y guiado milagrosamente todo ese tiempo. También vemos las siguientes fiestas que tenían. La fiesta del día de expiación. Esta fiesta era el día más solemne del calendario judío. Iniciaba el 10 de octubre. En esa fiesta no se podía trabajar y había un ayuno obligatorio que era precisamente ese mismo día. Los sacerdotes no podían entrar al santuario, sino que se identificaban con todo el pueblo. El pueblo de Israel ofrecía sacrificios por sus pecados, y el sumo sacerdote era el único que podía entrar y ofrecer el primer holocausto por su propio pecado, y recién hacía para los del pueblo. Ahora, las fiestas de las trompetas. Esta fiesta era cada primer día del mes se tocaban esas trompetas. Se conmemoraba el día del año nuevo y la convocación santa. El año sabático era de que se celebraba cada 7 años, la cual un año se guardaba. Todo lo que en ese año produjera la tierra espontáneamente, estos alimentos eran tanto para los animales como también para los hombres. Los hebreos debían perdonar a sus deudores pobres y poner en libertad a los esclavos. Así ellos recordaban, los israelitas, que Dios había liberado de la servidumbre de Egipto. Y por último tenemos lo que es el año de jubileo. Esta fiesta se celebraba cada 50 años. Debían pregonar libertad a los esclavos hebreos, devolver al dueño originario la tierra que habían adquirido de él y perdonar las deudas de otros. ¿Para qué? Para así se podía lo que es frenar el deseo desmedido de acumular bienes materiales, y así impedía que hubieran extremos de pobreza y aumento de riqueza. Como en un momento nos ha indicado el pastor, el propósito de esta fiesta del año de jubileo era prevenir la esclavitud perpetua. En conclusión, como ya lo dijo el pastor, el libro de Levítico es la versión griega porque trata de las leyes relacionadas con los ritos, sacrificio y servicio del sacerdocio levítico. También se desarrolla con la persona santa de Dios y la voluntad de Dios para la santidad de Israel. La primera enseñanza del Levítico es que la asamblea es santa, por lo tanto,
Sus miembros deben ser acordes con santidad, siendo puros y perfectos. En este sentido, el texto sigue al decálogo de las normas dictadas por los profetas, que pasaron por santidad. En el texto, mucho tiempo, insistiendo en las exigencias morales que Dios requería de los judíos, ya que nos representa una pausa de los eventos históricos de la liberación del pueblo hebreo, y enfoca su atención en las normas de santidad y pureza necesaria para el acceso y la relación con Dios bajo la cobertura del pacto contraído. Mas no se trata de un manual normal, ni de una simple historia hebrea, ni tampoco de un texto jurídico. A lo contrario, nos muestra el carácter de Dios poderoso, inteligente, necesario, único y moral, y cómo debemos presentarnos delante de Él. Esencialmente, un manual ritual sobre distintos tipos de celebraciones, como sacrificios sagrados, adoración de los sacerdotes, purificación y fiestas solemnes, en donde la adoración era de gran riqueza y de variedad, mediante cantos, oraciones y ofrendas al único Dios. Dios instituyó en el pasado al sacerdocio, mas ahora tenemos a los misioneros, a los evangelistas, a los monteros, a los pastores. Lo cual hoy en día Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y bueno, pastor, eso sería todo. Gracias y más bien mil disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Bueno,